Perfecto, Docs. Entonces, si ya están listos, empezaremos el tema de la especialidad de psiquiatría con el tema de alcohol y alcoholismo, ¿no? Es un temita que ha sido lo más preguntable en los últimos años también, ¿no? Entonces vamos a revisarlo ahora. Siempre, ¿no? Como introducción, el alcohol, ¿no? El alcohol dentro de su composición química, etanol, ¿no? Su bebida. Tiene diferentes efectos diversos y generalizados, nos menciona. Va a ir a afectar a todos los sistemas, ¿no? A los organismos, ¿no? Exacerba los trastornos médicos, ¿no? El alcohol. Puede producir tantos problemas, bueno, a nivel sistémicos, aquí daba un ejemplo, ¿no? Como los trastornos médicos, como la diabetes, que puede producir una falsa o una cetoacidosis también, pero de tipo metabólica, ¿no? Una cetoacidosis alcohólica. Desde el punto de vista psiquiátrico, la depresión, ¿no? Muchas veces que puede originarse. Esto ya por los niveles de endorfinas, serotoninas que vamos a ir viendo más abajo. Nos dice claramente el Harrison, la ingesta de más de tres bebidas al día aumenta el riesgo de neoplasias malignas y vasculopatías en su consumo en los pacientes. Más de tres bebidas. 1 y 2 bebidas produce lo contrario, tiene un efecto protector, se puede decir, ¿no? Más que todo a nivel de la vasodilatación de la vasculatura. Entonces, más de 3, un efecto contrario. ¿Qué más nos dice el Harrison? Su consumo, nos dice, su consumo disminuye, ¿no? Más de 3 bebidas disminuye en 10 años la esperanza de vida. Eso nos quiere decir que, ¿no? Las personas, más que todo alcohólicos crónicos, ¿no? Generalmente en el sexo masculino, ¿no? Que se ve esto, los bebedores, ¿no? Consuetudinarios, no llegan, ¿no? Muchas veces a ositos. Siempre tienen un problema, ¿no? En cuanto al tabaco, recuerdan cuando hemos llevado el tema de tabaquismo, este disminuía, ¿no? La esperanza de vida hasta 20 años. El tabaco es incluso un poco más, ¿no? Más lesivo que el alcoholismo. Si este paciente tenía la predisposición, ¿no? de una esperanza de vida hasta los 80, 85 años, el alcohol le quita, ¿no? 10 años, ya sea a nivel del hígado, páncreas, pulmón, corazón, obviamente sistema, eh, todo el sistema circulatorio, próstata, todo, prácticamente todo, ¿no? Intestino, todo. De la misma forma, o un poco más, ¿no? Inclusive el tabaco, ¿no? 20 años, lo que estaba predispuesto para los 85 años vivir, el tabaco los disminuye, ¿no? Unos 20 años a 65. Se ve fallecer personas de esa edad. Eso, ¿no? Como ejemplo. Entonces disminuye 10 años el alcoholismo. En cuanto a la farmacología y la repercusión nutricional de este etanol, entonces vamos a ir viendo paso a paso qué pasa con este etanol, con este alcohol, en diferentes partes de nuestro organismo. Mencionándonos que una bebida estándar de 340 ml de cerveza o 115 ml de vinito o sus 43 ml de whisky puro contiene en medida estándar 12 gramos de alcohol o de etanol. 12 gramos de etanol en esta cantidad, ¿no? Su cerveza en lata, ¿no? Que todos le dan. Todos también alguna vez, ¿no? La consumimos. Entonces tiene su cantidad estándar, que es más o menos 12, 10, 12, 13, ¿no? En gramos de etanol. Esto no es muy resaltante, nos menciona que estas bebidas también contienen algunos congéneres, menciona, ¿no? No es muy resaltante, ahí está metanol, butanol, acetaldehído, histamina, etininas, hierro y plomo. Puede ser esto el plomo, ¿no? Algo resaltante. Lo que sí nos importa es saber, y esto tal vez pueda ser pregunta de examen, que tal vez no
No han preguntado, pero es tentadora que puedan preguntar. Lo que nos importa aquí saber es en cuanto a la absorción de alcohol, siempre, ¿no? Lugar más frecuente. Entonces, el principal lugar o el principal órgano de absorción de este alcohol, de este, ¿no? Bueno, se absorbe en todos los niveles, pero principalmente en la porción proximal del intestino delgado, ¿no? En las primeras porciones, en la porción proximal del intestino delgado. Es el principal lugar de absorción de este alcohol, ¿no? Del etanol. Puede haber también, en pequeñas cantidades, se puede absorber a nivel de la cavidad bucal, ¿no? Porque hay fármacos también, ¿no? Que se absorben a nivel de la cavidad bucal, ¿no? Desde analgésicos, vasodilatadores, venodilatadores también. A nivel del esófago también, ¿no? En pequeñas cantidades. En moderada cantidad menciona el estómago y el colon. No son entonces muy resaltantes, ¿no? Pero sí el intestino delgado en su porción proximal. No, sí, eso sí o sí nos tenemos que recordar porque nos pueden preguntar en el examen. Porción proximal del intestino delgado. Este dato que está resaltadito en azul es importante saber porque nos dice, se absorbe más rápido, bueno, aquí hay un detallito más, ¿no? Se absorbe más rápido con el vaciamiento gástrico, ¿no? Cuando el estómago está vacío por falta de proteínas, grasas, carbohidratos. No hay alimentos ni nutrientes que compitan por la absorción. Entonces es más rápido en un vaciamiento gástrico, ¿no? Es lo que les dicen los pollitos, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Cuando salimos y vemos a nuestros compañeros, a algunos amigos, ¿no? Que se marean rápido. ¿Qué más nos dice el Harrison? 2 al 10% de alcohol se es excretado por los pulmones, la orina y el sudor, ¿no? En ese porcentaje. Pero gran parte se metaboliza principalmente por el hígado. Es el principal órgano del metabolismo de este alcohol, del etanol. Y aquí podemos ver dos vías importantes que nos va a ayudar a recordar por qué el alcohol puede producir, adelantándonos un poco, por qué el alcohol puede producir o hacer pensar en un tipo de diabetes o en algún tipo de una complicación. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no? El alcohol, ¿no? El alcohol es metabolizado, ¿no? Metabolizado por esta enzima que es la alcohol deshidrogenasa que se metaboliza en acetalaldehído. Y el acetalaldehído a la vez también tiene otra enzima que se produce también, ¿no? Es el acetalaldehído deshidrogenasa que va a descomponer este acetalaldehído, ¿no? De este alcohol, en acetalaldehído, en dos, bueno, en este acetato. Y este acetato a la vez se va a eliminar tanto por dióxido de carbono, por eso se puede sentir, ¿no? Y esto es el examen que se usa, ¿no? Para el alcoholímetro, ¿no? Porque se puede eliminar por vía respiratoria estos metabolitos. Entonces, por eso también, ¿no? Por esa descomposición puede eliminarse por vía respiratoria. Y la otra que ya se conoce, ¿no? Es por la orina, por el agua, ¿no? Por la orina. Entonces, esto de forma bien simple, ¿no? Aquí nos vamos un poquito más al etanol, ¿no? Este alcohol, un poquito más, ¿no? Este 80% principal que ya hemos visto, ¿no? Que se descompone, ¿no? Gracias a estas enzimas, ¿no? La alcohol deshidrogenasa. Y también va a enviar dos vías, ¿no? Una es la acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A, que al degradarse va a formar más ácidos grasos, lo que va a producir ejemplos, ¿no? Como ejemplos como esos pacientes con esteatosis hepática, hígado graso, ¿no? Que ya conocemos. Uno, ¿no? Porque la descomposición de este etanol en acetalaldehído y estas enzimas que van a ir descomponiendo van a llegar al final a grupos de ácidos grasos. Y de la misma forma ese acetato que se va a formar, ¿no? Que se va a eliminar por la vía respiratoria y por el agua. Ahí está. Entonces, un ejemplo de esta formación de estos ácidos grasos en estos pacientes que nos pueden hacer sospechar con diabetes, que pueden venir muchas veces a emergencias con cuadros de cetoacidosis, ¿no?
puede ser a consecuencia de esto. Porque estos pacientes alcohólicos generalmente no tienen apetito, no comen días, encima de que interviene en la gluconeogénesis el alcohol. Entonces, estos pacientes que encima no han comido, no han comido bien, no han tenido nutrientes, su glicemia, aparte de que va a caer en esas primeras horas, y el metabolismo de estos ácidos grasos, ¿no? Va a hacer que consuma mayor energía, ¿no? Entonces va a quemar esas grasitas, ¿no? Esas grasitas para que se vuelvan energía, ¿no? Para que se vuelvan energía, ¿no? Entonces, al metabolizar estos ácidos grasos, van a soltar cuerpos cetónicos que hacen confundir con una cetoacidosis diabética. Entonces, de esa forma también se puede ver en el alcohol, ¿no? Desde este punto de vista y esos pacientes que pueden venir, ¿no? Eso para cuando vengan emergencias, ¿no? Con la sospecha que se puede tener para descartar de que sea un paciente diabético o un paciente alcohólico. Eso adelantándonos un poquito. En el hígado, el cual es el principal órgano del metabolismo de este etanol, nos dicen, se va a dividir el 80%, ¿no? En la forma del citosol celular que hemos visto, ¿no? Por medio de sus enzimas que tiene, ¿no? El hígado. Y el otro 20% por el sistema microsómico oxidante, el MEOS, ¿no? Este que hemos ido viendo aquí. Estas dos vías, el 80 y el 20%, que al final van a formar estas tres vías, ¿no? Por vía urinaria, respiratoria y metabólica. Eso es lo que nos menciona, ¿no? Entonces, principal órgano, el hígado, ¿no? El alcohol aporta calorías sin nutrientes, calorías. También afecta en la absorción y almacenamiento del ácido fólico, ¿no? Bueno, afecta la absorción y almacenamiento del ácido fólico. Aquí ya nos empieza a avisar otras cosas, ¿no? La piridoxina, que es la vitamina B6, la tiamina, que es la vitamina B1, y aquí falta la vitamina B12, que es la cianocobalamina, que también va a ir a afectar. Entonces, y el ácido fólico, ¿no? Entonces, todos esos va a ir a afectar. Va a producir un tipo de anemia. Va a ir a producir un tipo de anemia. También va a ir a la médula ósea. Eso también olvidándonos que tal vez no lo menciono aquí. Va a ir también a la médula ósea el alcohol. Entonces, de todas esas formas, al final hace que no madure bien el eritrocito, ¿no? Ese reticulocito también, ¿no? Porque va a la médula ósea también. Y como compensación hace que este eritrocito sea grande, pero no muy funcionante. Entonces hay un tipo de anemia de tipo megaloblástica. Aquí lo vamos a anotar. Aquí lo podemos anotar con como están con sus textos, doctores, para aumentar, ¿no? Tal vez nos puede preguntar qué tipo de anemia puede producirse en estos pacientes que ingieren, ¿no? De forma crónica el alcohol. Entonces tienen la anemia megaloblástica. Aquí nos anotamos para aumentar el texto. ¿Qué más nos dice? El etanol en ayunas puede producir hipoglicemias al cabo de las primeras horas porque altera la gluconeogénesis en el hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado está ocupado metabolizando ese etanol y se van a olvidar de producir, ¿no? El glucógeno. Entonces va a estar ocupado ese hígado. Y puede dar hasta falsos diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2, pero a la larga. ¿No? Puede dar hasta falsos diagnósticos de diabetes tipo 2 por la prueba de tolerancia oral a la glucosa debido a que este alcohol tiende a producir mayor resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, esta insulina con el tiempo, y este paciente que va tomando mucho, va produciendo más resistencia a la insulina. Entonces, la insulina un tiempo dice, como en cualquier relación, ¿no? Ya hasta aquí, y te dice, ya no hay insulina. Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de glucosa se descontrolan porque ya no hay insulina, ¿no?
Entonces, eso es lo que nos puede dar esos falsos diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 a la tolerancia oral, ¿no? Y esa resistencia. Y de la cetoacidosis de tipo alcohólica, que ya hemos mencionado también, ¿no? De cómo se produce. Un ejemplito. En el cerebro, el alcohol afecta casi todos los sistemas de de la neurotransmisión, ¿no? Esto también vamos a ir viendo farmacológicamente cómo va a ir afectando. De los que más destaca es la intensificación de la actividad del ácido gamma vinobutírico, ¿no? Del GABA. Entonces va a ir a afectar principalmente al receptor GABA A y más que al receptor GABA. Hay dos receptores, ¿no? El A, los receptores alfa y los receptores beta, o receptor A y B. Entonces el alcohol más va a ir a atacar al receptor A, doctores. A de alcohol se van a acordar. Al receptor A. El cual tiene entonces este efecto del alcohol, va a estimular a este, ¿no? Al receptor GABA, el cual producirá tiene una acción anticonvulsivante en los pacientes, tiene un efecto miorelajante, tiene un efecto de relajación, de negatividad en la carga eléctrica. Ahorita lo vamos a explicar. Debido a que esta, ¿no? A que su carga eléctrica se vuelve negativa, debido a que al estimular estos receptores A o alfa, tiene la mayor predisposición en la ingresa de canales de cloro. Canales de cloro, aquí es la clave, el cloro. Porque dentro de la convulsión, ¿no? Está, ¿no? La apertura de canales de cloro, de sodio, de calcio. Entonces, esta apertura de canales de cloro, ¿no? Negativiza más la carga eléctrica. Entonces, forma un estado de hiperpolarización, ¿no? De hiperpolarización de la membrana. De la membrana, eh, en este caso de la neurona, ¿no? De la membrana neuronal. Entonces, ahorita lo vamos a explicar para que se pueda entender mejor. Entonces, son los receptores en una membrana presináptica, o mejor dicho, una membrana postsináptica, de los receptores, tanto alfa, beta, ¿no? Está acá. Entonces, activamos el ácido gamma aminobutírico a nivel del receptor alfa, y el receptor alfa tiene predisposición del ingreso de los canales de cloro. Estos canales de cloro, ¿no? Ingresan con su carga negativa, porque tiene carga negativa el cloro, y hace que la membrana celular, ¿no? Porque siempre hay una despolarización que excita a cualquier célula, ¿no? Puede ser cardíaco, puede ser intestinal, muscular, en este caso de la neurona, igual. Todos estos canales de sodio aumentan, excitan, pueden producir convulsiones, en resumen. Y aquí actúan a nivel de aquí, actúan el ácido gamma aminobutírico. Cuando este ácido gamma aminobutírico se activa, ya sea por sus canales beta, ¿no? O alfa, porque los canales beta activan a los canales beta tienen mayor predisposición por los canales de potasio. Los canales de potasio son más lentos, pero también van a ir a producir relajación de esa excitación que tiene esa célula para que produzca una información, ¿no? O un acto de información, en este caso una convulsión, digamos. Estos, por ejemplo, los canales de potasio que están en el GABA B, entonces relajan. Y a eso más aumentan los canales de cloro, que tienen más carga negativa. Entonces los canales de cloro, que son activados por por el GABA A, ¿no? Por el GABA A, estos canales de cloro negativizan más esa membrana, más lo negativizan, y aquí está el estado de hiperpolarización de la membrana, en este caso de la membrana de la neurona, ¿no? Entonces lo negativizan mucho. Entonces por eso tiene el efecto anticonvulsivante, relajante o miorelajante, ¿no? Porque no se está activando esa célula, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando se pierden esos canales o esos niveles de alcohol disminuyen, entonces el GABA A también disminuye sus niveles y nuevamente tiende, ¿no? El mismo, ¿cómo se llama? Por retroalimentación, tiende nuevamente a subir, ¿no? A despolarizarse esa membrana.
Y ya pueden, inclusive cuando baja esos niveles de la GABA A, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tiende a subir esto y las manifestaciones clínicas que producen, ¿no? La cefalea, ¿no? De la resaca y todas esas manifestaciones que se producen dentro, ¿no? Entonces, nuevamente, eso. Entonces, es un ejemplo, eso es un ejemplito de que se explica, ¿no? De cómo se explica todo este sistema que es importante. Es importante porque esto también se va a manejar en tema de convulsiones, ¿no? Para los anticonvulsivantes. El, las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Actúan a nivel de estos receptores, bloquean, ¿no? Mejor dicho, activan estos receptores, ¿no? Para que eviten estos pacientes que no convulsionen. Eso en cuanto a los receptores. ¿Qué más nos dice? El alcohol también estimula, ¿no? A la dopamina en el cerebro, en el área tegmentaria ventral, ¿no? Que está generalmente aquí, ¿no? Por encima del bulbo, del bulbo, ¿no? Por encima del bulbo raquídeo, aquí está el área ventral el área ventral tegmentaria, donde se estimula la dopamina. Es la respuesta al efecto placentero del alcohol. Entonces, este lugar está estimulado gracias al alcohol. Entonces van a sentir que, eh, bueno, como se dice, la felicidad también en parte, ¿no? Eso. ¿Qué más nos dice? Aquí, por ejemplo, ha habido preguntas del 2017, 19, 20. Más que todo, en este cuadrito. En este cuadrito han preguntado las preguntas de examen. Principalmente en esto ha sido la pregunta. Pero vamos a ir llegando. ¿Qué más nos dice sobre el efecto, sobre la conducta, la tolerancia y dependencia del alcohol? Un dato aquí que está remarcadito, está resaltado, nos dice que la intoxicación alcohólica aguda, este término nos tenemos que acordar ¿no? Como, más que todo, principalmente para el día del examen. Intoxicación alcohólica aguda, el valor de concentración sanguínea. ¿Cuánto es? Es de 0,08 gramos en 100 ml de sangre. Entonces, eso es cuando les toman, ¿no? Un ejemplo para esto es esos los generalmente cuando conducen, ¿no? Conducen eh, en estado de ebriedad, ¿no? Eso es un ejemplo que se puede dar. Conducir en estado de ebriedad. Eh, en ese momento no hay, ¿no? El alcoholímetro, pero sí pueden tomarle en sangre. Lo pueden detener y lo pueden tomar en sangre. Entonces, el valor permitido legal es menor a este valor, a 0,08 gramos. 0,08 gramos de etanol en 100 ml de sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica que valores por encima de esto ya se define como intoxicación aguda de alcohol. Entonces, a partir de este valor, eh, puedes tener una multa muy fuerte, ¿no? Dependiendo qué hayas hecho encima, aparte de manejar mareado por encima de este valor, ¿no? Y ya es ilegal encima de esto. Entonces, a partir de esto, pueden llegar inclusive a la muerte por una dosis, ¿no? Entre 0,30 y 0,40 gramos en 100 ml de sangre, de toma de muestra, ¿no? De sangre. Las bebidas alcohólicas probablemente sean la causa de más muertes por sobredosis que cualquier otra droga. Que cualquier otra droga, ¿no? Entonces, ojo también con eso, ¿no? Muchas veces termina. Y ya vemos aquí, ¿no? Por este mismo receptor termina tan estimulado que puede producirnos relajación incluso a nivel respiratorio, ¿no? Muchas veces terminan también, o broncoaspirados también, ¿no? Por esa relajación muscular también que pueden tener. Entonces, eso no explica también, ¿no? El alcohol en cantidades tóxicas. ¿Qué más? Ahora, en cuanto a tolerancia, nos dicen, ¿no? Los pacientes pueden tener una tolerancia metabólica. El hígado puede trabajar, ¿no?
cuando jóvenes, todos inician, ¿no? Eh, una edad donde se empieza, ¿no?, a consumir las bebidas. Y hay una tolerancia metabólica y farmacocinética, ¿no? El tiempo que puede depurar el metabolizarse el alcohol y continuar con tu vida. Puedes continuar con esa tolerancia celular y farmacodinámica, ¿no? Continúan con una vida normal esos pacientes. Muchos trabajan inclusive, ¿no?, sirviéndose, se sirven en sus fuentes laborales y continúan su jornada laboral y consumo. Pero llega un punto, nos dicen, donde hay una tolerancia aprendida o conductual, donde ya prácticamente viven con eso. Pierden sus trabajos inclusive, ¿no? Algunas veces o muchas veces también, ¿no? Porque ya no pueden tener, necesitan más cantidades. Entonces, su tolerancia hasta ahí ya no es metabólica, es decir, ya no es, ya necesitan más. Es por eso que al final nomás es una droga este, este alcohol termina, ¿no?, siendo parte del tema de adicciones, porque también generan una tolerancia aprendida. Eh, no pueden hacer su jornada laboral si ya no es con eso. Entonces, más tolerancia a eso genera. Eh, Aquí ahora en el cuadrito, efectos de las concentraciones sanguíneas de alcohol, ¿no?, y la tolerancia. Nuevamente hemos repetido que a partir de 0.08 gramos en 100 ml, ¿no?, de sangre de una persona, se le define como intoxicación aguda por alcohol. ¿Y qué puede haber a partir de aquí? Entonces, digamos que a ese paciente lo han detenido, ¿no? Justo era un viernes, se estaba viniendo su trabajo medio mal con su auto y le han detenido los policías. ¿Qué les, y qué pueden encontrar en esos pacientes, en esas personas? Generalmente cuando se les pregunta, o han visto incluso hasta en las películas, ¿no? Por ejemplo, en Mi Pobre, ¿cuál era? El regalo prometido con Arnold Schwarzenegger, si recuerdan esa película. En esa película, por ejemplo, llega el policía, ¿verdad? Después de que se estaba recogiendo de la fiesta, ¿no?, a su casa y le detienen y le hacen repetir algo, le hacen hacer fórmulas, ecuaciones, multiplicaciones, le hacen repetir del abecedario desde atrás hasta adelante. Entonces, todas las funciones cognitivas complejas no las realiza ya esos pacientes, esas personas. Incluso le hace caminar, ¿no?, en cuatro, creo, ¿no?, con el signo del 4. Entonces, no cumplen ese desempeño motor, se bambalean, empiezan el bambaleo ahí. Entonces, aquí ya, clínicamente, ya ellos ya saben, ¿no?, porque de eso viven también, ¿no?, los policías. Entonces, saben eso, sin la toma del alcoholismo. Entonces, a partir de 0.08 hay disminución de las funciones cognitivas complejas y del desempeño motor. Ahí está con un ejemplito. En 0.02 gramos por 100 ml hay inhibiciones reducidas, leve sensación de intoxicación. Aquí, como se dice, se puede camuflar esa persona, pasar. No, pero aquí ya no, ¿no? Aquí ya no se puede. Y peor todavía, en 0.20, por ejemplo, donde más han preguntado. Creo que aquí es donde más tal vez han tenido experiencias los que han hecho la pregunta de examen. Porque dicen, aquí ya se reconoce esa voz farbullante, evidente, ¿no? Esa voz como de que ya están mareados, ¿no? Ya están mareados. Y muchas veces en las series, telenovelas, se escucha, ¿no?, esa voz de cuando están bien mareados. No pueden decir que no están bien, es evidente que están mal, ¿no?, por su misma forma de hablar ya. La incoordinación motriz ya es más notable. Hay irritabilidad y el criterio es deficiente, ¿no? Entonces, eh, es más que notable aquí, ¿no?, en 0.20. En 0.30 ya puede aparecer el coma, ya hemos visto cuál es la raíz de eso, ¿no? Ese receptor GABA, ¿no? Depresión de signos vitales. Y eso, si sigue avanzando, si ese paciente sigue tomando, que personalmente a mí no me ha pasado, pero he visto, ¿no?, en donde estaba trabajando, cuando he iniciado, ¿no?, mis primeros años,
cómo llegan, ¿no? Han fallecido trabajadores por el descontrol de esto. Entonces, pasa, ¿no? También los bebedores también, ¿no? Constitucionales que llegan también a esta depresión y fallecen con 0,40 gramos, ¿no? 5 veces más de lo permitido, ¿no? Mucho. Eso es en cuanto a toma de sangre, porque diferente es en la del alcoholímetro, ¿no? Porque eso te puede marcar 1,25, 1,30, cuando ya estás bien intoxicado, ¿no? 1,7, mucho más. Pero eso es cuando es el alcoholímetro, aquí es en sangre. Eso no pasa. Y el Harrison nos da el cuadrito en sangre. Entonces, Tito, más para revisar. ¿Qué más? Efectos del etanol sobre órganos y sistemas. Resaltando que dosis bajas de alcohol, es decir, 1 o 2 bebidas espirituosas al día, tienen efectos favorables de incrementar el colesterol HDL y disminuir la agregación plaquetaria. Inclusive las personas que tienen ese sedentarismo, están sentadas largos tiempos. Es más, ¿no? Tal vez una pequeña receta de eso. Entonces, todo eso, ¿no? De lo que se puede dar en cuanto a 1 a 2 bebidas. Pero si pasamos eso, ya vamos a ir viendo todo esto. ¿Qué pasa en el sistema nervioso si ese paciente se pasa de esas copas? El 50% de los estudiantes universitarios, y aquí se ve un pico más o menos entre los 18, 20 hasta los 30 años, ese pico, ¿no? Donde mayor se presenta, ¿no? El índice de estos pacientes alcohólicos. Entonces, generalmente cuando consumen pueden presentar un desmayo, un episodio de amnesia anterógrada, transitoria, ¿no? En el que la persona estaba despierta pero olvidó todo, ¿no? Se pierde, ¿no? O olvidan de todo lo que ocurrió durante el periodo de ingestión alcohólica. No se recuerda nada, ¿no? Lo general. Es amnesia anterógrada. Mm, el consumo intenso de alcohol también se puede acompañar de cefalea, esa sensación de sed, porque también hemos bloqueado, ¿no? Vamos a ir viendo más abajo, ¿no? Al vasopresina. La vasopresina suelta todo. Puede haber náuseas, vómitos, fatiga al día siguiente. Un síndrome de resaca. Eh, puede presentarse, ¿no? ¿No? La degeneración, ¿no? En un pequeño porcentaje, ¿no? De estos pacientes. Son muy pocos, pero puede presentar, ¿no? Nos dicen, 1 de cada 500 pueden presentar el síndrome de Wernicke. El síndrome de Wernicke se caracteriza por una oftalmoparesia, ataxia y encefalopatía. Aquí, por ejemplo, se puede ver esa imagencita, ¿no? Entonces, ataxias, hay movimientos incoordinados en los pacientes. Peor todavía si se han tomado y se dedican a la actividad como manejar movilidad, no van a poder moverse, ¿no? Entonces, peor todavía cuando despiertan. Hay la oftalmoparesia, ¿no? Se puede ver la oftalmoparesia, ¿no? Medio mareado, ¿no? Los ojos medio desviados también. Y la confusión, ¿no? Esa cefalea con una confusión mental. Entonces, estos pacientes presentan generalmente, ¿no? Eso, en ese síndrome de Wernicke. Y el síndrome de Korsakoff. Estos pacientes que no recuerdan, ¿no? Tienen una amnesia retrógrada y anterógrada. Un claro ejemplo es cuando generalmente, ¿no? Las parejas pelean, ¿no? Y eh, empiezan los insultos, les dicen todo y al día siguiente no se acuerdan nada, ¿no? Entonces tienen un tipo de amnesia retrógrada y anterógrada.
Esto es a consecuencia de la falta de vitamina B1, ¿no? La tiamina. Puede producir atrofia en el cerebro. Esto se presenta en el 50% de los pacientes alcohólicos y es reversible si se mantiene la abstinencia. En el caso de que mantengan abstinencia, ¿no? A esto. Tienden a tener morbilidad psiquiátrica concomitante, estos pacientes, ¿no? Con síndromes psiquiátricos que tienen trastornos preexistentes como esquizofrenia o enfermedad maníaco-depresiva en los pacientes, ¿no? Se acompañan, ¿no? Entonces, es un antecedente nomás en los pacientes con esquizofrenia o maníacos que pueden tener, ¿no? Alcohólicos. En el aparato digestivo, ¿qué nos dice? Lo más resaltante son ¿no? estos vómitos, ¿no? Propulsivos que pueden producir, ¿no? Generalmente cuando vomitan, las lesiones de Mallory-Weiss, ¿no? Las lesiones de Mallory-Weiss que son características, ¿no? Y más todavía si tienen estos pacientes tienen hipertensión portal, ¿no? Hipertensión portal, varices esofágicas, entonces peor todavía. Entonces van a tener, ¿no? esos desgarros de Mallory-Weiss, lesiones y sangrado, lo que va a producir una hemorragia digestiva alta en estos pacientes. ¿Qué más? El alcohol altera la gluconeogénesis hepática. Ya estuvimos mencionando la gluconeogénesis hepática, porque está más ocupado en metabolizar el alcohol, ¿no? Entonces no metaboliza tanto al glucógeno. Y propicia un descenso de la cantidad de glucosa que produce a partir del glucógeno, ¿no? Entonces no va a tener mucha glucosa. Los pacientes pueden terminar en un estado de hipoglicemia, ¿no? En las primeras horas, como nos menciona en el Harris. Mm, con el incremento de estos acúmulos de tejido adiposo que ya hemos visto a partir del metabolismo, de dónde sale, ¿no? Con el incremento de esta acumulación de tejido graso, de tejido adiposo en las células hepáticas, ante la exposición crónica de este etanol, ¿no? O sea, descomposiciones del metabolismo, sobre todo en el consumo intenso diario, tienen lugar a cambios graves en el hígado, como hepatitis tipo C, la crónica, ¿no? Esclerosis perivenular y cirrosis, ¿no? En el 15% de los pacientes alcohólicos. Hay que ver clínicamente, ¿no? Que van a tener una hepatomegalia, ¿no? Clínicamente. En las mujeres, en los pacientes femeninos, está relacionado con el cáncer también, ¿no? El cáncer de mama. No tienen 3 veces mayor riesgo de sufrir neoplasias malignas. También de boca, esófago y a los cánceres rectales, ¿no? Colon también puede también afectar. En el sistema hematopoyético, que todavía no he preguntado, que puede ser preguntable, entonces hay un incremento de tamaño de eritrocitos. Un incremento en el tamaño de eritrocitos debido al déficit de ácido fólico. Entonces aquí hay una compensación, ¿no? De ese mismo eritrocito que aumenta su tamaño, pero no es muy funcionante. Eso debido a que no hay el ácido fólico suficiente, ¿no? Para la maduración de este, aparte del complejo, ¿no? B12, B6, B1, ¿verdad? Entonces, aparte de que el alcohol también va a niveles de la médula ósea, eh, y también altera los reticulocitos en la médula ósea, ¿no? Todo eso entonces va a producir ese tipo de anemia, de tipo anemia megaloblástica, ¿no? En ese paciente, digamos, escrito arriba, entonces, de esa forma. Puede producir deficiencias inmunitarias concomitantes que contribuyen en esos pacientes, y más todavía si tienen hepatitis o infecciones por VIH en los pacientes, ¿no? Entonces, más todavía la deficiencias inmunitarias en los pacientes alcohólicos crónicos y con alguna coinfección. A nivel del sistema cardiovascular nos dice, nuevamente, repite, ¿no? 2 vasos de bebidas alcohólicas, en este caso,
disminuye la contractibilidad miocárdica, uno, ¿no? ¿no? La contracción del músculo cardíaco lo disminuye, produce vasodilatación periférica, lo que resulta en una leve disminución de la tensión arterial y un incremento compensador del gasto cardíaco, ¿no? Un incremento del gasto cardíaco, compensador, pero más de tres, ¿no? 3 bebidas o más al día da como resultado el incremento de la tensión arterial leve o moderada. Los alcohólicos crónicos tienen un incremento 6 veces de riesgo de arteriopatía. Entonces, más de 3, inclusive lleva, ¿no? A este eje, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, que también va y ataca al corazón, ¿verdad? Ataca también al corazón, ¿no? Esa angiotensina, por su efecto vasoconstrictor, produce insuficiencia cardíaca, puede producir isquemia miocárdica. Entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Cuando se sobrepasan de las copas. Y más todavía si este paciente es hipertenso, ¿verdad? Más todavía. Entonces, eso. A esos pacientes hay que decirles, ¿no? Que tomen siempre sus yecas o sus aras, ¿no? Después del consumo intenso de bebidas en esas personas que no muestran ninguna otra manifestación cardiopatía, se le conoce como el síndrome del corazón festivo o corazón de vacaciones que ha tenido, ¿no? Ese paciente que después, ¿no? Dice estoy bien, ¿no? Eso. A nivel genitourinario y en el funcionamiento sexual y del desarrollo fetal, ¿no? Nos dice, el alcohol en la adolescencia afecta en el desarrollo sexual normal. A cualquier edad su consumo aumenta el líbido, pero también lo disminuye en la capacidad eréctil en el caso del varón. Eh, en los varones puede presentar atrofia testicular, que es muchas veces irreversible, disminución del volumen de líquido seminal y disminución de los espermatozoides, ¿no? En cuanto a los cambios, ¿no? Geniturinales en el varón. Altas dosis en la mujer, nos dice, puede causar alteraciones, ¿no? Se los conoce, ¿no? Como un sangrado uterino normal, más como amenorreas. Disminución de los ovarios, ¿no? Abolición del cuerpo lúteo, esterilidad en las personas, ¿no? Pacientes mujeres con este antecedente alcohólico crónico, esterilidad. Y el aborto espontáneo que muchas veces tienden a tener, ¿no? Hasta abortos eh, recurrentes que pueden tener por este mismo alcoholismo. ¿Qué más? Entre otros de los efectos de importancia está, por ejemplo, mmm, altera, ¿no? En cuanto a la reabsorción, ¿no? De esta vitamina D3, ¿no? Que es la forma activa para que se vaya a los huesos, también altera eso, ¿no? No deja que se absorba. Entonces, en esos pacientes mayorcitos, ¿no? Que pueden ser generalmente mujeres, varones, hay mayor riesgo de una menor densidad mineral ósea. Estos pacientes tienen mayor tendencia a fracturas. Recuerden esa fractura de cadera, que es la más, bueno, es la más mortal que se puede producir, ¿no? En los pacientes mayorcitos, ¿no? Puede ser una causa eso, por ejemplo. Hay menor crecimiento de las epífisis, ¿no? Pueden quedarse en chaparritos, tal vez. Mayor aumento del cortisol, una parte de esto que aumenta este cortisol que puede estimular las catecolaminas, ¿verdad? Y si aumenta las catecolaminas, indirectamente también, ¿no? Los receptores alfa, adrenérgicos, presión arterial, vasoconstricción, contracción del músculo cardíaco, entonces todo eso. Inhibe la secreción de vasopresina, inhibe la secreción, ¿no? Ya, esto, ¿no? De la vasopresina, hormona antidiurética. Entonces esos pacientes inhibidos sueltan todo por la orina.
Entonces quedan deshidratados y como compensación, o sí, como compensación o retroalimentación a esa pérdida negativa, entonces sensación de sed, ¿no? En los pacientes. Lo que explica la hiperdiuresis, ¿no? La orina viene eh, en grandes volúmenes, cantidades. Eso en cuanto a lo que podemos ver clínicamente en los pacientes, ¿no? Cuando vienen. Muchas veces por emergencias pueden venir, ¿no? Los pacientitos. Para el diagnóstico, en cuanto a este abuso de alcohol y dependencia, generalmente tanto en los libros de psiquiatría por el DSM-5, no más que el DSM-4, el DSM-5 de psiquiatría, y el Harrison, que también da la presencia de sus criterios, se puede diagnosticar a ese paciente y se lo puede catalogar como leve, moderado o grave, dependiendo a estos criterios que se le puede ir clasificando, ¿no? En los pacientes con alcohólicos, ¿no? Entonces, se define como las dificultades repetidas relacionadas con el etanol en al menos 11 de las áreas de la vida en un periodo de 11 meses, cualquiera de estos que puede presentar, como cuál, por ejemplo. Si este paciente presenta que bebe, ¿no? Constantemente, conduce a la falla recurrente del cumplimiento de las obligaciones personales como el trabajo, pide permisos, hace falta, o en su trabajo, ¿no? El consumo de alcohol recurrente en situaciones peligrosas, ¿no? Peligrosos puede ser que saliendo del trabajo con su auto va a buscar a un amigo y se quedan bebiendo en la calle, ¿no? Eso, por ejemplo, un ejemplo. Ingestión continua a pesar de los problemas sociales, ¿no? O interpersonales relacionados con el alcohol, ¿no? Problemas sociales o interpersonales relacionados con el alcohol también, ¿no? Ingestión. Que pueden, ¿no? Que generalmente cuando beben, ¿no? La tolerancia. Hay algunos pacientes que no toleran, ¿no? Generalmente no les atrae más que todo, no les sienta bien beber, así. Hay personas así, ¿no? No les sienta bien beber, entonces, en este caso, no les hace nada, toleran bien, entonces continúan. Ese es otro de los puntos. Ahí se van viendo los demás puntos. Mm, Otros, ¿no? El deseo intenso de seguir ingiriendo alcohol. Otro de los puntos que suman. Entonces, si suman dos o tres criterios, no sé qué este paciente le. Esto puede ser más para un caso clínico, si en el caso nos pueden formar, ¿no? Un caso clínico a partir de este cuadrito. Si tienen cuatro o cinco criterios de estos, es moderado. Y si tiene más de la mitad de los criterios, entonces ya es grave ese paciente. ¿No? Tiene que hay que darle mucha, aparte del tratamiento, ¿no? Darle algún tipo de eh, estrategias, ¿no? Para que pueda cumplir con su abstinencia y pueda dejar, ¿no? Esto. Pero muchas veces poco difícil. Esto en cuanto al diagnóstico, ¿no? Clínico y los criterios para el diagnóstico, ¿no? A partir del DSM-4, pero es del DSM-5 ahora, ¿no? De, eh, del alcoholismo. Y Harrison también aquí lo argumenta, ¿no? En su cuadrito. Genéticamente, más del 50% tiene trastornos del consumo de alcohol que contribuye a los genes, pacientes, abuelitos, papás, mamás que les gustaban, que tenían esa tendencia. Siempre no puede ser uno, si digamos tiene tres hijos o dos hijos, uno siempre tal vez, quizá no, va a tener esa tendencia. Es más alto en gemelos idénticos, ¿no? Que en gemelos fraternos de alcohólicos. Aquí, por ejemplo, viendo la clínica, tal vez, quizá, ¿no? Uno de los gemelos, a uno le gusta el baile, bailar, por ejemplo, en carnavales le gusta, está bien, ¿no? Y al otro tal vez, ¿no? Entonces, ahí se va a poder ver, ¿no? Por medio de la clínica, ¿no? Que puede ser un componente genético. La evolución natural.
¿no? Cuando comienza, ¿no? Generalmente a esa edad, ¿no? En la adolescencia, ¿no? En la época de colegio, ¿no? Cuando tienen ahí esa curiosidad, ¿no? Generalmente. En cuanto al tratamiento, un 20% tiene abuso y dependencia al alcohol, y el cual se debe identificar en pacientes con trastorno. Laboratorialmente se puede identificar, ¿no? Puede haber sospechas de identificación, ¿no? De este paciente alcohólico cuando tiene cantidad de ácido úrico concentrados en sangre. Eso es uno. Eh, la transferrina, ¿no? Puede haber deficiencias en esta transferrina, ¿no? No hay suficiente transferrina. Este paciente no tiene, ¿no? Eh, el hierro, ¿no? Que es uno de los componentes también que no los va a absorber, va a tener deficiencias. En la función hepática, obviamente va a haber, ¿no? Más que todo la glutamil transferasa, la AST, si no me equivoco es eso, o la ACT o ACT, la glutamil transferasa, está generalmente elevada en los pacientes con falla hepática. Entonces, eh, el volumen corpuscular medio aquí está aumentado. Podemos recordar que estos pacientes van a tener un tipo de anemia megaloblástica. Entonces el volumen corpuscular medio va a medir ese volumen de ese eritrocito y lo va a ver grande. Entonces una sospecha de eso es que va a haber un volumen corpuscular medio elevado, aumentado, a consecuencia de eso también. En cuanto a los tratamientos, ya esto ya para terminar, ¿no? Vamos a terminar en cuanto a los tratamientos. Eh, ya. Trastornos relacionados con el alcohol. Intoxicación aguda. Puede deberse a un intento o un gesto suicida, ¿no? Que se puede valorar con signos vitales, tratar la depresión respiratoria, más que todo los signos de sintomatología, depresión respiratoria, si hay que intubarlo, hay que intubarlo, puede haber arritmias cardíacas, inestabilidad de la presión arterial. Entonces, todo lo que venga hay que compensarlo en esa intoxicación aguda. Si hay que darle anticonvulsivante, en el caso, ¿no? Un caso muy excepcional. En los pacientes pueden llegar a convulsionar. Más que todo por el síndrome, más que todo por el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia que pueden ser. Sabemos que el alcohol en sus receptores tiene un efecto anticonvulsivante, pero cuando pasa el tiempo, pasan las horas, ese, ese receptor GABA va disminuyendo sus niveles, ¿no? Porque ya no hay mucho alcohol, no hay mucho etanol ya que lo estimule a ese receptor GABA, entonces nuevamente se eleva y puede producir como efecto rebote una convulsión en los pacientes. Y el ejemplo en los pacientes con síndrome de abstinencia. En el hospital generalmente se puede ver pacientes cuando se internan, no les gusta estar internados, ¿no? Esos pacientes transpiran, se sofocan, entonces también ansiosos muchas veces. Eso es por cuando los niveles de ese receptor GABA, eh, bueno, el alcohol se está disminuyendo, esos niveles de alcohol están disminuyendo y esos niveles del GABA están volviendo nuevamente a sus niveles normales y está volviendo a sus manifestaciones neurológicas, ¿no? Entonces, de eso se puede ver. Entonces, en ese caso muy excepcional se puede utilizar este anticonvulsivante, ¿no? Como para compensar, digamos, si ese paciente viene con intoxicación o con el síndrome de abstinencia. En cuanto a las intervenciones que se pueden hacer en estos pacientes, ¿no? En una persona con alcoholismo, pueden ser las entrevistas motivacionales o intervenciones breves. Muchas veces esto con grupos de ayuda, ¿no? En situaciones sociales, generalmente, ¿no? Los grupos de alcohólicos anónimos, por ejemplo, ¿no? Un porcentaje no tiene éxito, ¿no? Pero algunos sí, ¿no? Muchos, bueno, más que todo por el interés y todo el estado de conciencia que pueden poner, ¿no? Y en la mentalidad de uno también, ¿no? Que quiere por dejar esto. En cuanto a la abstinencia de alcohol, ahí está el síndrome de abstinencia. Pueden presentar temblor en las manos,
agitaciones, ansiedad, hiperactividad, sistema nervioso autónomo incrementado, el pulso está aumentado. Eh, Imagínense los pacientes que son operados, que tienen ese antecedente de alcohólico crónico, que ustedes no se preguntan, ¿no? Porque todo es rápido en el hospital, ¿no? Llegan, salen, entran, salen pacientes. Y estos pacientes, por ejemplo, eh, después de la operación pueden culpar a la cirugía toda esta sensación y a eso aumentemos lo de los familiares más del paciente, que por desconocer esto pueden inclusive alterarse, que no me lo están tratando bien a mi familiar, que están sospechando cosas que no son, inclusive que me lo están difamando a mi familiar. Pero la clínica es clara, doctores, cuando manifiesta, entonces es, bueno, hay que saberlo manejar también con mucho criterio, ¿no? Eso también. ¿Qué nos va a llegar, pacientes, cuando estemos, ¿no?, en la residencia? Se ve. ¿Cuándo baja? La ingesta de alcohol, ¿no? Tras la ingesta de alcohol en pacientes alcohólicos crónicos que les gusta. Han llegado a su punto máximo de síntomas al segundo o tercer día. Este paciente, digamos, se ha operado el primer día. Se ha internado un día antes. Se ha operado el primer día. Al día siguiente ya era posoperado. Entre el segundo y tercer día ha presentado síntomas. Ahí está. Y esto mejora generalmente al quinto día, ¿no? Entonces se va resolviendo espontáneamente las manifestaciones, manejando siempre tal vez la sintomatología, ¿no?, de ese paciente. Entonces eso, ¿no?, para que nos pueda servir, ¿no?, de mucho, porque vamos a ver siempre estos pacientes alcohólicos, ¿no?, ya sea en área de quirófano, en área de ginecología, en área de todos los que están internados, ¿no? Más todavía en medicina interna, más todo esto. Caserizo. Entonces eso. Presentan convulsiones durante la abstinencia. Ahí está, como efecto. Entonces ahí se les puede aplicar su clonazepam, ¿no?, como anticonvulsión. Entonces hay que estar atentos en los pacientes. Pueden presentar el delirium tremens. Ahí está, ¿no? Confusión mental, agitación, grados de fluctuantes de la conciencia. Entonces eso, ¿no? Entonces, en esos pacientes, ya nosotros, ya siendo ya más diestros, le daremos más su complejito B, ¿no? Bien, eso, ¿no? Complejito B también. Eh, en sus sueritos, ¿no? Para poderle ayudar un poco también, porque tiene ahí una deficiencia en esos complejos también. Y la tiamina, ¿no? B1, por vía oral, que también hay, ¿no? Tanto en el SUS como en la caja también, ¿no? Que también tienen esto. O hacerles comprar también, ¿no? Sin explicarles tanto también, ¿no? Para que los familiares también no se alarmen, no estén peleando ahí adentro. Entonces, igual, ¿no? De la misma forma, ser parte de la solución siempre, ¿no? Eso, doctores. ¿Qué más? En cuanto a la terapia de rehabilitación en esos pacientes que pueden caer de los síndromes de abstinencia y otros, entonces, ¿qué nos dice? La naltrexona es el medicamento dentro de esta lista que están viendo. La naltrexona es el más adecuado para la rehabilitación, farmacoterapia de rehabilitación en los pacientes que quieren cambiar su estilo de vida, ¿no? Entonces la naltrexona nos va a ayudar. Es un antagonista opiáceo. Entonces lo va a relajar ese paciente en este caso. Otro de esos pueden ser los bloqueadores receptores de opiáceo, como el acamprosato, y otro fármaco como el disulfiram, ¿no?, que es utilizado en dosis de 250 al día. Entonces, ¿qué le va a producir? Vómitos, inestabilidad del sistema nervioso, náuseas, le va a fregar, no le va a gustar, ya no quiero tomar más. Hay fármacos similares, ¿no?, que tienen el efecto disulfiram, que muchas veces preguntan, ¿no?, los pacientes, hasta los mismos familiares que también tenemos, ¿no?, ¿qué le puedo dar para que este mi familiar o este mi amigo, o a veces la pareja, no quiere, ¿no?,
Uno puede ser el metronidazol, tiene efecto disulfirante. Entonces, mientras esté en su tratamiento 2 semanas o 3 semanas, que generalmente dura, ¿no? Por ejemplo, para la erradicación del Helicobacter pylori, entonces toma eso, toma su tratamiento y encima ingiere alcohol, entonces le va a producir excitación, peor excitación, que le va a hacer vomitar, entonces no va a querer beber con su tratamiento. Eh, Otro de los fármacos, ¿cuál es esto? La nitrofurantoína. La nitrofurantoína generalmente se le dan a las infecciones de tracto urinario. Inclusive puedes darle por semanas, unas 2, 3 semanas igual. Entonces, ese tratamiento con nitrofurantoína igualmente también tiene un efecto disulfiro. Eso. Y con eso hemos terminado el tema, doctores. No ha sido muy largo, pero nos hemos ido al detalle para entender también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Quizá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Se ha podido entender? Ya, doctores. Entonces, como se ha podido entender, no hay preguntas. Aquí está el Barney Gómez, una fotito. Entonces, alcoholismo. Entonces, ese es el temita, doctores. Entonces, eh, voy a mandar, tengo un cuestionario, un quizzes. Les puedo mandar para que puedan dar un repaso. Ah, unos minutos, pueden dar el repasito y mañana podemos continuar em, con esto. Vamos a empezar con los otros temas de adicciones, ¿no? Aquí está los esotéricos, el Bennett, John Bennett, ¿no? Su marihuana. Entonces vamos a ir revisando esto un poco de las drogas, cocaína, el tema de los opiáceos. No sé si recuerdan, aquí está el Doctor House, ¿no? ¿Recuerdan que le gustaba al Doctor House? Ahí está alrededor del Doctor House, su medicamento, ¿no? Por la pierna, ¿no? ¿Qué problema que ha tenido? Entonces consumía oxicodona, Vicodin, que lo decía, ¿no? El Doctor House. Entonces vamos a ir revisando, recordándonos también el temita. Entonces mañana vamos a ir viendo esto más que el detalle, un poco más rápido, porque no ha preguntado temas de aquí. No pregunta temas de aquí. Pero hay cositas importantes, datitos importantes que nos pueden servir para el examen. La nicotina también, ¿no? Y también un personaje, igualmente, muy conocido, ¿no? Que ha fallecido, ¿no? Con cáncer de pulmón también. Eh, y con eso vamos a terminar el tema de adicciones mañana, doctores. En las preguntitas, ¿no? Que es más que todo para su examen, ¿no? Listo, doctores. Entonces, mañana nos continuamos. Si no hubiera ninguna pregunta, voy a dejar de presentar la pantalla.